vejiga llena, con vejiga llena. Después que hemos tomado esta rayos X con vejiga llena, lo mandamos al paciente a orinar. Vaya al baño a orinar. Después que va al baño a orinar, acostamos nuevamente al paciente y le tomamos la última placa, que es la vejiga por micción. La vejiga por micción. Y ahí termina el urograma retorno. Repetimos, ¿no? La primera placa es la rayos X abdomen simple. El paciente está acostado, se le inyecta medio de contraste. El medio de contraste va a pasar por unos médulos, se toma la segunda placa, que es la placa nefrográfica, a los 5 minutos. Entonces va a pintar la sonda renal, derecha e izquierda, se vuelve más radiopaca. A los 10 minutos ya vamos a ver medio de contraste a nivel de los cálices renales. A los 15, a nivel de la pelvis, parte del ureter, y ahí vamos avanzando. Vejiga llena y la vejiga por micción. Entonces, la placa de abdomen simple nos va a servir para determinar o para valorar cálculos radiopacos. Para algo se toma una rayos X, ¿no? Entonces, para esto sirven los cálculos radiopacos. Si hay un cálculo radiolúcido, no lo vamos a valorar aquí porque no se va a anotar, no se va a ver. Un cálculo radiopaco no lo podemos valorar cuando hay medio de contraste a nivel de la pelvis, siempre y cuando el cálculo esté en la pelvis. Solo lo valoramos acá, en la rayos X abdomen. Porque el cálculo radiopaco es blanco y el medio de contraste en la pelvis también es blanca, no podemos visualizar. Salvo que sea un cálculo radiolúcido, porque hay cálculos radiopacos y cálculos radiolúcidos. Si es un cálculo radiolúcido, no lo vamos a valorar en la placa simple, sino que con medio de contraste. Y a partir de qué tiempo, de qué fase hay medio de contraste a nivel de la pelvis, a partir de los 15 minutos. De 15 a 45 minutos, ¿no? A 45 minutos. Ahí ya tenemos medio de contraste a nivel de la pelvis. Ahí podemos valorar nosotros un cálculo radiolúcido, ya es decir, un cálculo negro. La placa con vejiga llena me va a servir para valorar las paredes de la vejiga, el contenido de la vejiga, si hay una tumoración, si hay cálculos, si hay divertículos, etc. Y la vejiga por micción me va a ayudar a valorar si el paciente deja residuos, porque el residuo urinario causa infecciones de vía urinaria. Entonces, estas son las placas en un urograma excretorio. Aquí ven 8 placas, pero no necesariamente tienen que ser 8. Pueden ser 10, 12, depende de lo que el urólogo solicite. De pronto al urólogo se le ocurra pedir a los 45 minutos 2 placas más, ¿no? Un oblicuo derecho y un oblicuo izquierda para ver el trayecto del ureter. Pueden ser más, depende del protocolo que lleve cada urólogo. Aquí tengo el urograma excretorio, tenemos la pelvis renal. Hay diferentes tipos de pelvis renales, pueden ser delgadas, pero tienen que ver ustedes la simetría del lado derecho como del lado izquierdo. Aquí lo que valoramos es solo la pelvis, es decir, el sistema colector. El parénquima renal no lo vamos a valorar, es decir, no vemos el parénquima, eso se ve en ecografía o en tomografía. Vemos acá otras pelvis que no son delgadas, son un poquito más gruesas, pero son simétricas. Igualmente acá tienen diferentes formas, depende del tipo de paciente, depende de la persona. Los uréteres no son necesarios que se vean todo su trayecto. Si se ven todo el trayecto está dilatado, eso es una patología obstructiva. Normalmente el uréter tiene que verse de manera segmentaria, en este caso proximal, medio distal, medio y proximal, ¿no? De esa manera, porque los espacios que no se ven quiere decir que hay peritatismo, que está haciendo que el medio de contraste vaya progresando. Sobre la vejiga, ¿no? Por lo general tiende a ser redondeada, radiopaco por el contenido del medio de contraste, ambas vejigas. Pero de pronto se me ocurre decir, bueno, este paciente es un paciente femenino por la vejiga y este paciente es un paciente masculino por la vejiga. ¿Por qué es femenino este paciente por la vejiga? Por el que útero la
porque el techo está plano, ¿no? El útero está encima de la vejiga. Entonces decimos que es un paciente femenino. A veces. Sí, también bueno, los ginecólogos ven esto, la forma de la pelvis, ¿no? Bueno, pero tampoco no podemos decir que este paciente es femenino. Este paciente también puede ser femenino. Porque no tiene el techo plano de la vejiga, porque puede estar histerectomizada, porque el útero puede estar hacia atrás. Recuerden que el útero puede estar hacia adelante en retroversión o puede estar en retroversión. ¿Ya? Pero por lo general los techos planos son de pacientes femeninos. Bueno, acá vemos otras formas de pelvis, siempre tenemos que ver la simetría. Diferentes formas de pelvis, depende del paciente, ¿no? Y estamos en la primera patología del programa excretorio. ¿Qué patología es? Si recuerdan en embriología, hay doble sistema pielocaliciar renal del lado derecho. El grupo pielocaliciar superior, que es muy delgado, y el grupo pielocaliciar inferior, ¿no? Que está casi con un diámetro normal. Entonces el diagnóstico es doble sistema pielocaliciar derecho. ¿Cuáles son los tipos de doble sistema pielocaliciares? Tenemos el A, solo es sistema pielocaliciar. El B es doble sistema pielocaliciar más ureteral, pero hasta el tercio medio. El C, doble sistema pielocaliciar y también ureteral, pero desembocan en un solo meato a nivel de la vejiga. Y el D, doble sistema pielocaliciar, o sea, pielo viene de pelvis, renal, caliciar de los cálices, doble sistema pielocaliciar y ureteral, que desemboca de manera individual en diferentes uréteres, en diferentes meatos, perdón, ya a nivel de la vejiga. Ahora, ¿cuál sería nuestro caso? El C, perdón, el B. El B, porque al menos yo lo veo hasta aquí, ¿no? Ahí. Aquí aparentemente se fusiona. Entonces sería el B. Bueno, en este programa excretorio, ¿cuál sería el diagnóstico? Es una tosis renal del lado izquierdo. Tienen que fijarse en los uréteres, o sea, si no ven riñón arriba, tienen que sospechar una patología con riñón abajo. Entonces decimos que es una tosis renal izquierda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el uréter izquierdo lo tenemos aquí y este es la pelvis. ¿Dónde está el riñón? Aquí. No es que yo vea el riñón, sino que nos guiamos por el medio constante que está a nivel de la pelvis, ¿no? Entonces decimos que es una tosis renal del lado izquierdo. La tosis renal izquierda, ¿no? Porque tiene un uréter corto, ¿no? No es largo el uréter, como en este caso. Bueno. Ahora, recordando neurología, recordando la parte de simbología, hay dos tipos de tosis renal, congénita y adquirida. ¿Qué tipo de tosis renal es esta? Que no es adquirida, es congénita. Porque el uréter es corto. Cuando hay una tosis renal adquirida, el uréter es largo, se envuelve, ¿no? Porque al inicio estaba acá, hizo ejercicio, se cayó la grasa perirrenal, entonces cae el riñón. Esta grasa y cae el riñón, ¿no? Entonces el uréter es largo en el adquirido. Aquí un ejemplo de la tosis, pueden estar en el lado derecho. Adquirida o congénita. Hay congénita que nace con el riñón abajo. Acá tenemos un esquema de tosis renal, ¿no? Y acá tenemos un esquema de riñón en herradura y también tosis renal. En el riñón de herradura, por lo general, hay fusión o existe una fusión de los polos inferiores de ambos riñones a nivel de la línea media. ¿Ya? Y el sistema pielocaliciar
viene a como unirse, ¿ya? O acercarse. Hay un acercamiento del sistema pilocalicial, como ustedes ven aquí, ¿no? ¿Ya? Y dibuja lo que está demarcando el láser, así, ¿no? Como una especie de hamaca, ¿no? ¿Ya? Como una C, ¿no? Para arriba, ¿no? Otro programa escritorio, ¿no? No se ve tan bien porque está un poco movido, ¿no? Pero veamos el medio de contraste a nivel del sistema pilocalicial, ¿no? El izquierdo y este es el derecho, ¿no? Entonces dibujamos un enlace de esta forma libre, ¿no? El diagnóstico es riñón y herradura. No hay tos. En el esquema, tos renal y riñón y herradura, ¿no? Este es en el esquema. Aquí vemos riñón y herradura, ¿no? Porque hay acercamiento de los dos sistemas pilocalicial y el derecho está horizontalizado, ya como que se acuesta y va a unirse con el polo inferior del lado izquierdo. El riñón es esto, o sea, no es que lo estamos viendo, pero nos estamos guiando por el sistema pilocalicial. ¿Sí? Riñón y herradura. ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Hidronefrosis. ¿De qué lado? Derecho. ¿Por qué decimos que hidronefrosis? Porque se ve más dilatado el derecho que el del lado izquierdo del sistema pilocalicial, ¿no? Y tenemos que hacer el comparativo, ¿no? ¿Y dónde está la obstrucción? Porque una hidronefrosis se forma por una obstrucción, ¿no? A nivel pielo-uretral, aquí está la obstrucción, ¿no? ¿Sí? Porque no va a dejar progresar el medio de contraste como lo va a sacar, ¿no? Hacia el ureter, ¿no? De manera descendente, ¿no? Entonces, las causas de obstrucción más comunes son cálculos, ¿no? Pero aquí el diagnóstico solo es hidronefrosis, porque no veo el cálculo, ¿no? De pronto puede ser por un cálculo reducido, puede ser por una infección de vías urinarias, puede ser llamado síndrome de la unión pielo-ureteral, etc., ¿no? Hay una patología que nos obstruyen a nivel pielo-ureteral. Doctor, ¿y no podría ser solamente dilatación pilocalicial y no ser hidronefrosis? La dilatación pilocalicial es la hidronefrosis. Ejemplo, ya. Cuando un paciente se ahoga, respira muy frecuentemente, se ahoga, se desespera, se ahoga, ¿cómo le llaman ustedes? Disnea, ahogamiento, ¿no? Falta de respiración, dilatación pilocalicial, hidronefrosis. ¿Sí? Es el significado. ¿O lo tienen como otra cosa ustedes? Doctor, yo he escuchado como ectasia pilocalicial, ¿no es diagnóstico? Ectasia pilocalicial, hidronefrosis, dilatación pilocalicial son sinónimos. La ectasia es dilatación, pero depende de cómo lo quieran utilizar. La ectasia denota una dilatación pequeña, esta ectasia, ¿ya? Una ectasia. Cuando es una dilatación pequeña se llama ectasia, ¿ya? Cuando se quiere referir a un hidronefrosis, dilatación pilocalicial o dilatación. Pero hay diferentes grados de hidronefrosis también. ¿Sí estamos? ¿Sí? No, si tienen otro concepto desde el punto de vista clínico, me lo dicen, ¿no? Porque de pronto yo no estoy actualizado como usted en la parte clínica, ¿no? Para correlacionar con la parte de imagen. Aquí vemos nosotros cálculo, ¿no? Que es una de las causas de la obstrucción. Si el cálculo cae en unión pielo-ureteral, va a obstruir, ¿no? Porque no va a progresar por el diámetro o el tamaño del cálculo. Y por ende, todo lo de arriba se va a dilatar, porque aquí viene el signo medio de contraste, la orina, y se va a dilatar las pelvis y los cálices renales, ¿no? Esta es una gran dilatación por anatomía macroscópica. ¿Qué observamos aquí en este urograma escritorio? ¿Cuál es el diagnóstico? Hidronefrosis. ¿De qué lado? Derecho. ¿En qué lugar está la obstrucción? En el ureter. ¿A qué nivel del ureter?
superior. Que no es superior ni el proximal. Vean el medio de contraste, todo el medio de contraste. Inferior. En el tercio inferior. La función está aquí. ¿Por qué? Porque el medio de contraste está tratando de pasar y bajar hacia la vejiga, pero no puede porque tiene una obstrucción. Y por ende se va a dilatar el uréter, ¿no? Sí, se dilata. Entonces la obstrucción está aquí. Entonces en un hidronefrosis también dilatación del uréter del lado derecho. ¿Cómo hacerlo sencillo? Más que todo es por anatomía, ¿no? Si conocemos la pelvis renal, los cálices y el uréter, entonces ya podemos valorar qué patología estamos viendo. Doctor, ¿no sería más fácil decir que está arriba y abajo? Porque, por ejemplo, si fuera una embarazada y tuviera las nubes, tuviera dilatación ureteral. Y más podría decir que la función está arriba y por eso el contraste pasa más lento. Si tuviese dilatación acá, no se vería dilatado ni pintado todo el recorrido. Pero es que la obstrucción en sí no es total. El contraste sí pasa, pero pasa más lento. Pero está dilatado. Pero aquí también hay un poquito de obstrucción o no. ¿O está normal? No, esto aquí es un bucle. Un bucle. Una torsión anatómica. Un bucle. Un codo. Un codo. Pero se ve como que está obstruido, ¿no? Y la obstrucción está aquí. O sea, la obstrucción la vamos a ver inmediatamente por debajo de la dilatación. O sea, como la vejiga, ¿no? La vejiga tubular, ¿no? Le ponemos un lazo y ¿dónde se dilata? ¿Arriba o abajo? Arriba. Entonces, ¿dónde está la obstrucción? Abajo de la dilatación. La obstrucción. El lazo está debajo de la dilatación. El lazo está debajo de la dilatación. ¿Ya? Sí. O cuando pisan una manguera, se va a obstruir del sitio que se pisa a donde está la llave, o de donde sale el agua. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Este diagnóstico aquí es un poquito complejo, pero tienen que comparar las dos pelvis renales. Comparen las dos pelvis renales y las el diagnóstico. ¿Qué observan ahí? Solo la forma, por la forma de la pelvis renal. Les señalo la pelvis renal del lado derecho, lo voy a delimitar. Ya, la pelvis del lado izquierdo. Hay un cálculo. Hay un cálculo, correcto. Radiolúcido. Triangular. Sí, triangular. Este es triángulo. Por eso, un cálculo radiolúcido no se puede diagnosticar en una radiología de abdomen simple, ¿no? Teoría. Un cálculo radiopaco se diagnostica en la radiología de abdomen simple de urograma estetológico. El cálculo radiolúcido se va a diagnosticar a partir de los 15 minutos. ¿Sí? 15 minutos. En una placa de urograma estetológico a los 30 minutos puede ser diagnosticar un cálculo radiolúcido verdadero o falso. Verdadero. Un cálculo radiolúcido en la primera placa del urograma estetológico puede ser diagnosticado verdadero o falso. Lo mismo lo hago con el cálculo radiopaco. El cálculo radiopaco en una placa a partir de los 15 minutos no se puede diagnosticar porque es blanco, ¿no? Esto es radiolúcido, la pelvis está blanca por medio de contraste, entonces sí pueden visualizar el puntero, ¿no? Pero si es un puntero blanco y lo pongo sobre el mandil blanco, no se puede valorarlo, no se lo puede visualizar mejor. Los cálculos radiopacos son cálcicos. Los cálculos radiolúcidos en orina son de ácido úrico. Ácido úrico, sí. Ustedes están más frescos. Esto lo vimos en anatomía patológica. De ácido úrico.
¿Qué observan ahí ustedes? ¿Qué riñón es el afectado? ¿Derecho o izquierdo? El izquierdo. El izquierdo. O sea, lo vamos a ver nosotros es el mapa o el dibujo del sistema pilocalicial. ¿Cuál sistema pilocalicial está alterado? No está normal desde el punto de vista visual. Derecho o izquierdo. Izquierdo. Ahora, del izquierdo, el polo superior o el polo inferior. Inferior. No se lo ve muy bien, no se lo ve pintado correctamente. ¿Ya? ¿Por qué? Observen esto, ¿no? El 9 contraste viene de los cálices hacia la pelvis renal y ahí hacia la uretra. Ese es el recorrido. Entonces se observa en el riñón izquierdo el paso del 9 contraste de los cálices hacia la pelvis de manera irregular y en desfiladero. ¿Ya? ¿Dónde escucharon esa descripción? Cáncer. Sí, de manera irregular y en desfiladero. ¿Ya? Entonces un cáncer, un sea renal. Pero igual esto se confirma con una tomografía. Aquí estamos viendo el riñón del lado derecho. ¿Ya? Lo que pasa es que el sistema pilocalicial es tan fino que no podemos definirlo, ¿no? Pero lo vamos a señalar. Aquí se observan la pelvis renal y los cálices, ¿no? Cálices superiores, cálices medios, cálices inferiores. Lo que estoy señalando es lo radiopaco del medio de contraste, pero no se ve muy bien porque el sistema pilocalicial o colector es muy fino, ¿no? En este paciente. Entonces lo que se observa en la descripción es un arqueamiento del sistema pilocalicial inferior, ¿no? Entonces, todo arqueamiento del sistema pilocalicial nos da el quiste, ¿no? Un quiste renal. El arqueamiento. Arqueamiento, ¿no? ¿Ya? Por ahí me puso otra palabra. Este es el quiste. Entonces, arquea o vuelve convexo el grupo pilocalicial donde se encuentra, ¿no? En este caso, el quiste es el equino. ¿Ya? Que de pronto, o sea, no se lo ve en realidad, pero el arqueamiento del sistema pilocalicial indica que hay algo redondo debajo. ¿Ya? Y la única lesión redonda que me arquea el sistema pilocalicial en un lugar migratorio es el quiste, ¿no? Arqueamiento, ¿no? ¿Ya? No es asqueamiento, arqueamiento. ¿Ya? En un caso de que el sistema pilocalicial se encuentre, o sea, no fino, sino un poco grueso, un quiste no se lo podría confundir con... No, ese es el signo, o sea, el arqueamiento lo hace el quiste. El tumor lo que hace es infiltrar o de pronto comprimir, ¿ya? Por la naturaleza del tumor. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Un quiste. ¿En qué riñón? Derecho. ¿En qué polo? Inferior. O sea, no vemos el quiste, ¿no? Pero vemos el arqueamiento del grupo pilocalicial superior, ¿no? Este arqueamiento, ¿no? El quiste debería estar aquí, pero el quiste no se ve por el programa excretorio, porque el programa excretorio no se hizo para ver parénquima renal, sino que el sistema colector. Y a través del sistema colector nos podemos guiar qué es lo que está sucediendo dentro. La pelvis renal de la izquierda. Ahora, hay 1, 2, 3, 4 sitios en el programa excretorio que tienen medio de contraste. O seguimos con 3 mejor. Como siempre hemos hecho con 3. Bueno, con 3. Sistema pilocalicial, ureter y vejiga. ¿Ya? Hay 3 sitios donde nosotros podemos encontrar medio de contraste en el programa excretorio. El sistema pilocalicial, es decir, cálice inferior, ureter y vejiga. Entonces, tienen que ir diferenciándole la forma de cada uno. ¿Ya? En este caso, este es la pelvis, los cálices, este es el ureter, bueno, la vejiga no se ve en esta diapositiva, pero vemos un medio de contraste que no tiene forma del sistema pilocalicial, no tiene
extravasación del medio de contraste, ¿no? Por un trauma o ruptura renal. Un trauma renal. Se extravasa el medio de contraste. El momento que el medio de contraste va pasando por los cálices pelvis, hay una abertura por un trauma, se llama fractura, ¿ya? Una alteración de la continuidad y por ahí se sale o se escapa el medio de contraste, ¿no? ¿Ya? Más o menos así, ¿no? Ahí, por aquí se escapa el medio de contraste. Entonces el medio de contraste se extravasa hacia la cavidad. No tiene forma de nada, tiene forma totalmente irregular. No tiene forma de vertical ni Weber a ese nivel. Entonces una extravasación del medio de contraste. Bueno, en este momento la flecha nos ayuda a visualizar un poco, pero después ya no. Después se acuerda. Lo vamos a ver la misma. ¿Qué órgano es? La vejiga. ¿No? ¿Qué observamos en la vejiga? Se observa una imagen reducida. Una imagen reducida a nivel del piso de la vejiga. Y lo señalamos. Ahora, ¿qué puede ser? Un cálculo, próstata, aumentar de tamaño o falta uno. Una masa, un tumor. ¿Sí? Porque es radiolúcido, ¿no? Puede ser la próstata, ¿no? Que se insinúa y levanta el suelo de la vejiga, ¿no? Porque la zona central está creciendo, entonces eleva el suelo, ¿no? O puede tratarse de un tumor en el piso de la vejiga o puede tratarse de un cálculo radiolúcido. Esto es lo normal de la próstata, esto es el crecimiento prostático. Crecimiento prostático, litiasis y tumor. Tumor o masa, ¿no? Vesical. Como el tránsito esófago gastrointestinal, ¿no? El enema varicose del colon, los pólipos del enema, recuerden, en el ángulo esplénico, ¿no? Son reducción de sustracción. ¿Sí? Sí, mamá. Sí. ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Lo mismo, ¿no? Se observa más reducción a nivel del piso de la vejiga y los señalados. Recuerden que los radiolúcidos en estudio contrastado es aire y es algo sólido, ¿no? En estudio contrastado se nota más. De lo contrario que hemos aprendido en rayos X y en tórax, que todos los radiolúcidos eran aire, ¿no? Le agregamos que también era sólido en estudio contrastado. ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Un trauma de vejiga, puede ser. Que no es un trauma de vejiga. Puede ser una divertículo. Ya, se observa múltiples imágenes patológicas De adición. de adición. Que se nota más en la cara. Entonces son divertículos. Divertículos vesicales. Yo antes tenía aquí puesto divertículos vesicales. ¿Ya? Pero vesicales me nota cuántas vejigas. Algunas, ¿no? Pero tenían que decir divertículos vesicales para que concuerde la gramática. O cuando hay muchos miomas en el útero dicen miomas uterinos. ¿Ya? Pero hay un solo útero, ¿no? Dicen miomas uterinos. Ya cambié y le puse divertículos en vejiga. Pero es que la gramática me dice así, divertículos vesicales. Y si hay muchos pólipos en la vesícula biliar, ¿cómo le dicen? Pólipos vesiculares. Es la gramática, aunque haya un solo órgano. Creo que así. Bueno. ¿Qué notan de raro en este programa excretorio? Que el riñón derecho está normal, ¿ya? Que ya ha eliminado normalmente el contraste. El contraste no va a permanecer por siempre en el sistema pilocalicial. Se elimina porque son 100 cc. Y todo el contraste está acá abajo y después el paciente lo va a orinar. Pero ¿qué notan en el lado contrario? Que todavía tiene contraste. ¿Por
¿Por qué hay medio contraste? Porque el divertículo está presionando aquí abajo. Sí, por el miato, o de pronto el tercio orbital del uretre lo está presionando y hace que el medio contraste vaya lentamente saliendo hacia la vejiga. Y por eso se ve dilatado. Y por ende no vemos nosotros el lado derecho ya, porque está normal. Porque el contraste tiene que eliminarse todo, no tiene que tener nada. ¿Qué ven de raro ustedes ahí? Primero la dilatación de la pelvis, se va a localizar en la vejiga del uretre. ¿Qué más observan? No, la vejiga no se la ve. La vejiga todavía no tiene medio constante, por eso no se la ve. En los riñones también. No, estos son los gases. Que se interponen, a veces se interponen los gases. ¿Por qué hay dilatación de los uretres? Porque están tapados los meatos, abajo. ¿Y qué notan aquí en el extremo distal de ambos uretres? Imágenes redondeadas, radioopacas. Y eso radiopaco es medio de contraste. ¿Ya? Esto es medio de contraste, todos los radiopacos, medio de contraste. Entonces, hay aquí formaciones redondeadas que se llenan de medio de contraste a nivel del extremo distal de ambos uretres. Este es el signo de la cabeza de cobra. ¿De la cabeza? De cobra. Tanto los vasos respiratorios como el muro tercero. Porque tiene la forma de cobra, ¿no? Y mirando de abajo hacia arriba. Entonces, estas dilataciones de los extremos distales de ambos uretres, por macroscopía la van a ver ustedes así, ¿no? En el interior de la vejiga, en la luz de la vejiga. ¿Ya? Son formaciones redondeadas, digamos saculares, que se llenan de medio de contraste, o pueden llenarse de origen sin que no hay medio de contraste, ¿no? Son formaciones, digamos, quísticas, ¿no? Y si hacemos un corte, vemos en la pared de la vejiga, este es el uretre, como que se prolapsa el uretre, como un prolapso. Y el meato, el orificio, queda muy estrecho y por ende el medio de contraste no va a salir del uretre hacia la vejiga. Pero eso no es porque yo cambio. No, no es porque es una patología. Es una patología por lo general congénita, ¿no? Y este es el nombre. No tengo lente ahorita. Bueno, este examen de aquí, ¿cómo se llama? Una citoscopía. A través de citoscopía podemos ver estas formaciones, digamos, saculares o quísticas, ¿no? Adentro de la vejiga, ¿no? Entonces, nuestro diagnóstico es ureterocele, ¿no? Bilateral, recuerden, ureterocele, ¿no? Ya, ureterocele. Porque le ponen otros nombres, ¿no? Ureterocele. Ureterocele. Bilateral porque está en el lado derecho y está en el lado izquierdo. Ureterocele. Sí, la cabeza es cobra, ¿no? Ureterocele. Ya, como en este caso. Aquí es un ureterocele, pero unilateral en el lado izquierdo y por ende va dilatando. Y nos vamos hacia la vejiga. El examen de la vejiga, ya terminamos ahora urograma respiratorio. El examen de la vejiga se va a llamar cistografía. O sea, se llama uretrocistografía, pero díganle cistografía para hacerlo más simple, ¿no? O para recordarnos. Cistografía, cisto de vejiga, cistografía. Entonces, en la citografía se realiza tanto el paciente pediátrico como el paciente adulto. Y el paciente pediátrico más a pacientes femeninos que a masculinos, ¿no? Porque es más que todo para ver infecciones urinaria y para ver cómo está la vejiga. Al paciente se lo prepara previamente, se hace una sección antisexia a nivel de la uretra, ¿ya? Por donde se va a introducir una sonda. Ahí se está introduciendo la sonda. Está en la mesa de exploración
el mismo medio de contraste del enema varietado ni tampoco del tránsito, ¿no? Sino que es un medio de contraste el que se inyecta en el urolar migratorio, que ese sí se lo puede beber o puede inyectarse, o en este caso puede ir dentro de una víscera, en este caso la vejiga. No, hay unos nombres comerciales que son Conra y un ultravita, no se llama ultravita. Entonces, por gravedad el medio de contraste va bajando hacia la vejiga, se va llenándose poco a poco, y mientras se va llenando, el tecnólogo mediante fluoroscopía va tomando diferentes tomas, diferentes rayos X, cuando la vejiga se va llenando, pero con la sonda puesta. Posteriormente se llena la vejiga, se dice al paciente que orine, pero que orine en la mesa. Orina en la mesa y también se va tomando cómo va orinando, o sea, cómo va saliendo la orina a través de la uretra. ¿Ya? Y ahí ya se evacúa todo. Es muy difícil en los niños hacer orinar, porque siempre les han dicho no te orines en la cama. Entonces no quieren orinar y lloran porque la mamá le dice orina, te orina. No quieren orinar. Y nosotros tampoco, ¿no? Si ustedes dicen orínense en la cama, no se van a orinar los niños. No se orinan porque ya tienen la experiencia o conscientemente que no podemos orinar acostados. Es muy difícil orinar acostados. Entonces ahí se hacen varias tomas. Puede ser la vejiga, los meandros, la uretra. ¿Y qué tipo de examen es? Es una cistografía. ¿Por qué no es un holograma ejectorio? Por la zona. Por la zona no es un holograma ejectorio. Recuerden, tipo de examen, cistografía. ¿Ya? Por la sonda, valoramos aquí la vejiga, las paredes, el contenido, es totalmente homogéneo con medio de contraste. ¿Qué tipo de examen es? Cistografía. En este caso se ha retirado la sonda, pero ¿por qué es una cistografía y no es un urograma ejectorio? Porque vemos la uretra, ¿ya? La uretra pintada con medio de contraste. El paciente está orinando durante la exploración, durante el estudio, durante el examen. En cambio, en el urograma ejectorio, claro, el paciente va a orinar, pero al baño, ¿no? Y después se acuesta. ¿Ya? No, perdón, no me puedo decir. Lo que pasa es que la citografía tiene otro objetivo en relación al urograma ejectorio. La citografía, tengo más ver, me haces acuerdo. Citografía, ¿no? Estas ondulaciones que salen hacia la pared es el pictatismo, cuando uno orina se contrae la vejiga, ¿no? Para expulsar el orina. Y se toma varias secuencias en la vejiga mientras se está llenando o mientras se está evacuando. ¿Ya? Y se ve la uretra. ¿Ya? Se ve la uretra. ¿Ya? En este caso. ¿Ya? Y ahí vamos, nuestra primera patología y lo más frecuente para solicitar una citografía. En este caso, el reflujo vésico-uretral. Reflujo quiere decir que el medio de contraste o la orina va de la vejiga vésico-uretral, de abajo hacia arriba. Y son causas de infecciones vía urinarias hasta de pielonefritis, ¿ya? En pacientes más que todo femeninos. Entonces existen 5 grados de reflujo vésico-uretral, ¿no? El grado 1, perdón, lo azul representa el medio de contraste, ¿ya? El grado 1 es cuando el medio de contraste pinta el uretra. El grado 2, cuando el medio de contraste pinta el uretra y también al pelvis y los cálices renales, el grado 2. El grado 3 hace lo mismo, pero comienza a dilatar ligeramente el uretra y el sistema pilocricial. El grado 4 hace lo mismo, pero lo dilata un poco más, pero lo vuelve tortuoso por la propia dilatación. Y el grado 5, que es el que mejor se diagnostica, el 5 y el 1, es una dilatación muy marcada, una tortuosidad demasiado redundante y los cálices se vuelven redondos, ¿no? Ahí tenemos los grados de reflujo vésico-uretral. Entonces, ¿qué tipo de examen es? Citografía. No es un urograma ejectorio, ¿no? No es un urograma ejectorio, es una citografía.
una citografía porque se ve el contraste en la uretra. ¿Ya? En la uretra, ¿no? Esto es una uretra masculina. Se ve el contraste en la uretra. Entonces, aquí observamos reflujo bésico uretral grado 1, reflujo bésico uretral grado 3. Cuando se vuelve tortuoso es 4, ¿no? Porque está tortuoso. Como ondulaciones. Ya han quedado 4. Y por ende, es la respuesta a la pregunta de sus compañeros, ¿no? ¿Por qué no aprovechamos hacer este urograma excretor y lo hacemos visionando? Porque si tenemos medio contraste arriba hacia abajo, no vamos a poder ver reflujo. De abajo hacia arriba. El reflujo se va a ver de abajo hacia arriba. ¿Ya? El reflujo se puede dar en 2 ocasiones, en 2 tiempos, ¿no? Cuando se llena la vejiga, puede haber reflujo. Por lo tanto, no hay reflujo cuando se llena la vejiga, sino que cuando se contrae, cuando hay vaciamiento, ¿no? ¿Qué tipo de examen es? Porque tengo medio contraste a nivel de la uretra. Está orinando el paciente durante la exploración, durante la toma. En cambio, el urograma excretorio no está orinando, sino que va a orinar y ahí se acuesta y se le toma. Reflujo bésico uretral grado. Sí. Vamos a elegir 4. Y el izquierdo grado 5. Grado 5. ¿Ya? Si yo le tapo aquí, ¿qué tipo de examen es? ¿Cuál es el diagnóstico? Hidronefrosis bilateral. ¿Sí? Pero recuerden que es una citografía, ¿no? Reflujo, ves, por aquí se inyecta el medio contraste, se llena la vejiga y ahí vienen los reflujos. ¿Ya? Que en pacientes, pero en personas normales no va a haber reflujo. Solo se pinta la vejiga normalmente. En el lado derecho, reflujo bésico uretral grado tortuoso aquí, ¿no? 4, y aquí grado 5, ¿no? La uretra, ¿no? Con medio de contraste. Recuerden, urograma excretorio y citografía, no totalmente diferentes. ¿Para qué tipo de exámenes también? ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Una ruptura, ¿no? Primero es una citografía, ¿no? La zona. Se inyecta medio contraste, tengo la vejiga, pero ¿qué le sucede a esta vejiga? No tiene un techo convexo normalmente, ¿no? Y lo blanco, los radiopacos medio contraste, que se sale, se extravasa hacia la cavidad peritoneal. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cómo sabemos que está la cavidad peritoneal? Porque sigan esta línea bien definida, que anatómicamente este espacio se llama La gotiera. la gotiera, ¿no? La izquierda. Gotieras peritrocólicas del lado derecho, izquierdo, ¿no? ¿Ya? Esta es la gotiera. Está rota la vejiga, se trabasa el medio contraste y se va regando hasta acá, o de pronto por